Quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de Cirugía General por la invitación a este congreso virtual. Muy bien, bueno, me corresponde hablar de métodos de simulación en el entrenamiento de cirugía de trauma. Mi nombre es Pablo Tolino, soy cirujano general y cirujano de trauma. Quiero revelar algún conflicto de interés expresado en esta lámina y sobre todo hacer un mensaje de advertencia acerca de digamos que nos hemos atenido al código de responsabilidad en el trato animal en las imágenes que ustedes van a ver a continuación. Bien, comencemos entonces con la educación quirúrgica tradicional propuesta por Sir William Stewart Halsted en 1889, la cual sin duda alguna era una educación basada en la transferencia de información. ¿Ok? Donde existe un maestro y un discípulo al mejor estilo de Star Wars, ¿no? Y esa transferencia de información que ha pasado de mano en mano es bien interesante porque cada uno de ustedes puede hacer su lista de las personas que han sido para ustedes sus predecesores y sus maestros. En caso mío particular, como lo ven acá, muy probablemente yo adopte o he adoptado procedimientos quirúrgicos de esa primera persona que está allí, el doctor Augusto Díez, sin que él directamente haya influido en mí, sino a través de esa transferencia de información de generación en generación, y que aún hoy en día siguen su trayecto descendente, es decir, antes tenemos maestros y discípulos. En tal sentido, hablando un poco de la cirugía, y al igual que la cirugía de trauma es considerada arte y ciencia. Arte por las habilidades quirúrgicas y ciencia por el conocimiento actualizado. Ahora bien, ¿cómo debería yo, digamos, desarrollar cada una de estas áreas? La ciencia, obviamente, con estudio, y el arte, que es esas habilidades quirúrgicas con entrenamiento. Ahora bien, está muy, pero muy claro que en esencia a operar se aprende operando. Ahora, ¿cuál ha sido o cuáles han sido los problemas que ha tenido la educación quirúrgica hoy en día? Primero, la calidad y la seguridad de los pacientes, porque es obvio que no podemos entregarle o darle a la mano a un alumno su primera vesícula sin haber tenido, por ejemplo, algún tipo de entrenamiento o cualquier procedimiento quirúrgico. Obviamente tenemos que evaluar el tema de la seguridad de los pacientes. La educación, el hecho de que la educación no sea homogénea, eso pasa inclusive no solamente de país a país, sino en un mismo país, en una misma ciudad, donde existen facultades distintas, cursos de especialización distintos y obviamente en muchas oportunidades son muy distintos, ¿no? La baja exposición a casos complejos. Obviamente, y sobre todo en trauma pasa que existen lesiones que son poco comunes, por ejemplo, una lesión de una subclavia, una vertebral en zona 1, que sin duda alguna representan en oportunidades casos excepcionales. La restricción de los horarios, muchas veces en Latinoamérica esto no aplica mucho, pero sí obviamente el alto costo y el requerimiento de tiempo y tutores. Obviamente, la práctica hace al maestro, pero ¿cómo podemos nosotros lograr un entrenamiento aún más eficiente? Basándonos en lo que es la teoría de Fitz, en la cual hablaba de 3 fases de la adquisición de habilidades psicomotrices, empezando por la fase cognitiva, donde el estudiante aprende los conocimientos teóricos, la fase de integración o asociativa, donde piensa hacer un poco de lo que ha visto, es decir, comienza la práctica, ¿no? De lo que ya yo había aprendido en la primera fase. Y la fase de automatización, cuando ya todo sale de forma natural, es la parte plana de la curva de aprendizaje, como vamos a ver más adelante, y es lo que al final, pues, lo queremos lograr que nuestros estudiantes lleguen a esto. Obviamente, esta es la curva del aprendizaje, donde obviamente tenemos un número de casos y un performance que se va a ir logrando a través del tiempo. La educación tradicional ha hecho que, según el número de casos, yo llegue a convertirme, obviamente, en un experto. Pero ¿cómo puedo yo hacer un entrenamiento más eficiente? Bueno, obviamente exponiendo a ese individuo a más número de casos, pero en oportunidades no es fácil exponerlo al número de casos y es allí donde entra el papel de la simulación a desplazar esa curva hacia el lado izquierdo, es decir, lograr que ese individuo llegue a un nivel de experticia mucho más rápido y con menos pacientes que si lo hiciera de forma convencional.
¿Cuáles son las ventajas de la simulación? Obviamente no tiene riesgos para los pacientes ni para los estudiantes, o por lo menos el riesgo mínimo. Permite la exposición a casos poco frecuentes, y volvemos a lo mismo que hemos venido conversando. Menores costos, sin embargo, existen algunas aclaratorias que vamos a hacer en lo sucesivo, porque existen simuladores que son realmente costosos. Disminuye los errores en medicina y obviamente permite probar y desarrollar nuevas tecnologías. ¿Dónde aplicamos nosotros la simulación en trauma? Existe la cadena de trauma conocida por todos, donde existe una atención temprana que ocurre en el lugar del incidente durante el traslado, una atención inicial en el box de trauma o en la unidad de trauma, y una atención definitiva que ocurre en quirófano o en la unidad de cuidados intensivos. Cada una de estas etapas tiene hoy en día programas de capacitación destinados a cada una de ellas. Es así como tenemos el PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support, o el Stop the Bleed, que se utiliza en etapa temprana, el curso MIP, Manejo Integral de Politraumatizado, el ATLS o el PTC en el manejo inicial, y la atención definitiva, por ejemplo, con el Destreza Quirúrgica del Trauma, ATOM o el DSTC. ¿Cuál es digamos que lo común que tienen todos estos sistemas de capacitación? Que todos utilizan simulación en trauma. Ahora bien, esa simulación en trauma tiene dos grandes componentes. Un componente o dos tipos, básicamente. Un tipo clínico, en la cual precisamente vamos a ver esos aspectos de valoración inicial, trabajo en equipo, etcétera, y un tipo quirúrgico, es decir, esa simulación quirúrgica que va a temas muy específicos acerca de la técnica quirúrgica. Nosotros necesitamos tener una estrategia de simulación en trauma. ¿Y cuáles son los 3 pasos de esa estrategia? Obviamente tener una base teórica, tener las destrezas y habilidades específicas, y obviamente contar con los escenarios o plantear escenarios de simulación. Y esto no es más que la replicación de la teoría de Fitts que habíamos hablado anteriormente, en aquella fase cognitiva de integración o asociación y automatización. Es decir, en cada uno de estos pasos, o cada uno de estos pasos, son necesarios para lograr el objetivo de la simulación. Entrando en materia, ¿qué recursos tengo yo para la utilización de simulación en trauma? Básicamente son 3 a grandes rasgos: los fantomas o simuladores, los modelos animales y los modelos cadavéricos. Empecemos con los fantomas, que son todos aquellos simuladores que me pueden ayudar a 2 cosas. A 1, adquisición de destrezas específicas de forma individual, y 2, a la integración de destrezas y habilidades grupales. He aquí un ejemplo de la preparación de estaciones prácticas específicas en el curso de manejo integral del paciente politraumatizado, específicamente la vía aérea, y aquí vemos precisamente uno de los instructores que está precisamente con el estudiante, digamos, planteando el cómo debe ventilarse el paciente. Fíjense que en este caso sería entonces un instructor por un estudiante en una relación 1-1. De la misma manera, existen otras estaciones bien interesantes en las cuales usted puede ver, por ejemplo, el desarrollo de la vía aérea o el de la ventilación, como lo ven acá. El desarrollo de destrezas específicas en cuanto a FAS con este simulador realmente espectacular, o en la evaluación secundaria, como lo vemos acá. Existen inclusive dispositivos para la adquisición de destrezas específicas, pero muy específicas, como lo es, por ejemplo, este simulador para REBOA, que se utiliza en el curso BEST, Basic Endovascular Skill for Trauma, precisamente para la utilización de este catéter de oclusión aórtica. Fíjense cómo son dispositivos de alta fidelidad, en este caso comerciales, o muy particularmente este que fue desarrollado por el Centro de Simulación de la Universidad Católica, y fíjense cómo brillantemente se puede ver en la ecografía el pulso de la arteria que se va a funcionar. Entonces, no solamente nos va a ayudar al abordaje, al acceso vascular, sino a pasar el dispositivo a través de el sistema de tuberías que tiene en el interior. La integración de destrezas y habilidades grupales, obviamente, esto es una estación de casos clínicos, donde obviamente ya aquí vemos una perspectiva un poco más amplia de lo que sería la evaluación grupal de ese paciente con trauma, como lo ven allí, ¿ok? Fíjense cómo el equipo está trabajando sobre el paciente y va desarrollando cada una de las actividades específicas que vimos anteriormente. Fíjense que están intubando, están haciéndole el ecosonograma, etc. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar fantomas?
o simuladores. Las ventajas, obviamente, que yo puedo apostar a habilidades técnicas y no técnicas inclusive, y las no técnicas se refieren al trabajo en equipo. Comunicación efectiva, trabajo propiamente en equipo, distribución de roles, etcétera. Y sobre todo me ayudan al desarrollo de situaciones básicas estandarizadas y alguna situación avanzada. La desventaja, alto costo, porque algunos de estos simuladores son altos y a veces dejan de ser reales o no son 100% reales. Entremos entonces a los modelos animales. En cuanto a los modelos animales, podemos utilizar tres tipos: la preparación de piezas ex vivo perfundidas y ventiladas o ventiladas, y animales vivos anestesiados. Aquí vemos en el centro de simulación de la Universidad Católica, como vemos, parte de la estación de un curso de trauma, donde ustedes pueden observar, inclusive en este video, cómo unos pulmones de cerdo han sido ventilados para lograr, pues, sin duda alguna, una aproximación a el procedimiento lo más real posible. Siempre en todos estos procedimientos se hacen primero demostraciones. Aquí está obviamente el experto haciendo una demostración de una tractotomía en una pieza, un espécimen ex vivo que está ventilado y que obviamente los alumnos que están en la clase pueden ver cómo se va a hacer para luego ellos ejecutar la acción. El alumno inclusive se le colocan piezas perfundidas, como en este caso de esta arteria, en el mismo centro de simulación de la Católica, donde se produce una lesión y él tiene que hacer una anastomosis. Y lo interesante de esta anastomosis, que está previamente perfundida, es que una vez terminado el procedimiento, fíjense que ahí está haciendo el procedimiento según el conocimiento teórico impartido previamente. Luego a esa anastomosis se le hace una prueba y se logra determinar si, digamos que la anastomosis quedó de forma adecuada, como es en este estudio del Centro de Simulación de la Universidad Católica, donde se ve la característica o el flujo arterial al final, distal, de la anastomosis realizada por expertos, por personas con conocimiento intermedio o inclusive por novatos. Luego está la utilización de cerdos anestesiados, como es este caso, donde aquí está el doctor Aurelio Rodríguez, uno de los fundadores de la Sociedad Panamericana de Trauma y uno de los fundadores del curso de destrezas quirúrgicas, donde está haciendo la explicación de una toracotomía resucitadora, cuáles son los pasos, qué es lo que debe hacer cada uno de estos estudiantes. Como lo dije anteriormente, el hecho de probar nuevas tecnologías, en este caso estamos probando unos hemostáticos también. La simulación nos ayuda. En el caso izquierdo, estamos haciendo la preparación para luego la colocación de agentes hemostáticos en una lesión renal. Y del lado derecho, como ven, pueden observar, se realiza una lesión en el corazón de un cerdo anestesiado y luego se le coloca el hemostático. Entonces, sin duda alguna, esto es una vitrina interesante que no solamente nos permite probar nuevas tecnologías, si es que pueden ser eficientes o no, sino poner a ese cirujano en relación casi a la proximidad real en una cirugía con un humano de lo que pudiera él en determinado momento realizar. Fíjense cómo se colocan los apósitos. Inclusive no solamente ya con tecnologías probadas, como por ejemplo la colocación del balón de hemostático a nivel transhepático para heridas transfixiantes. Aquí vemos en el curso de destrezas quirúrgicas cómo se le enseña al estudiante a hacer un balón artesanal, en el caso que no tengamos, por ejemplo, un balón de Senstack en Blackmore, cuya porción esofágica se coloca, y luego, como ven acá, se ve la colocación de ese mismo balón en el modelo animado, que en este caso es un cerdo anestesiado, donde se le realiza la lesión y se le coloca, se explica cómo es la colocación del balón y obviamente se toman en consideración cada uno de los aspectos positivos del mismo. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de los modelos animales? Obviamente las ventajas: altísima fidelidad, una situación prácticamente real donde existe un sangrado equiparable al que podíamos encontrar en el individuo, y obviamente una práctica de cirugías complejas. La desventaja es que alto costo, algunas anatomías son distintas cuando utilizamos modelos animales. Obviamente hay que estar muy ceñido a la ética y las buenas prácticas en el manejo de piezas animales y obviamente necesitamos una cantidad de insumos que son importantes. Entramos al punto final, que son los modelos cadavéricos, y de los modelos cadavéricos vamos a hablar de las disecciones preparadas, no perfundidas, las disecciones en tiempo real no perfundidas y las disecciones en modelos perfundidos.
Esto también es el Centro de Anatomía del Centro de Simulación de la Universidad Católica, donde se están haciendo la preparación anatómica de distintos modelos para luego impartir las clases respectivas. Las disecciones en tiempo real, aquí está parte del equipo de la Unidad de Trauma y Urgencia del Hospital Sotero del Río, haciendo una disección de un abordaje que es realmente poco común, como lo es el abordaje de la arteria vertebral en zona 1, con el cadáver obviamente allí, y fíjense cómo se hace la realización del mismo, pues siguiendo la bibliografía. En este caso se ve la realización igualito, la explicación por el doctor Aurelio Rodríguez de los abordajes de la subclavia en sus zonas respectivas, zona 1, zona 2 y zona 3, es decir, qué abordaje voy a poder utilizar con el cadáver que allí se está utilizando. Y esta imagen que la quise traer como tributo, este es el doctor Alberto Basilio, un gran cirujano de trauma mexicano que lamentablemente perdimos este año, dada la tragedia de la pandemia del COVID, pero que allí está en una de sus fortalezas más grandes, que era la docencia, impartiendo docencia sobre modelos cadavéricos en el curso de destrezas quirúrgicas de trauma, que por cierto fue también uno de los directores y fundadores del mismo. La disección en modelos perfundidos, esto es algo sumamente interesante que hemos venido desarrollando acá en Chile en conjunto de la Universidad de Chile, inclusive la Universidad Católica, con la doctora Rocío Jara, el doctor Pablo Achurra, donde aquí vemos la preparación del modelo. En el cuadro de abajo a la derecha vemos cómo utilizamos dos bombas, o se utilizan dos bombas de perfusión con una solución colorante, y del lado izquierdo ven, bueno, ya una poplitea previamente explorada en el miembro, pero ven una lesión a nivel de la femoral, donde se observa un sangrado interesantísimo, prácticamente un sangrado que simula a un paciente vivo. Y fíjense esta comparación que la traje a manera de llamarles la atención, cómo del lado izquierdo hay un modelo no perfundido y del lado derecho hay un modelo perfundido. Cómo se ve característicamente un tejido que es prácticamente muy similar a lo que encontramos nosotros cuando operamos. Ahí en este paciente se le hizo un shunt, como lo ven en el fondo, pero fíjense el color del tejido celular subcutáneo y del músculo en comparación al del lado izquierdo. ¿Cuáles son las ventajas entonces y desventajas de los modelos cadavéricos? Obviamente la ventaja principal es que existe una alta fidelidad, una situación altamente realista y obviamente una edición anatómica casi que, bueno, digamos que, no digamos que perfecta, pero sí es lo que más se aproxima. La desventaja, alto costo, baja disponibilidad y uso una sola vez. Es decir, si yo tengo un cadáver, solamente puedo hacer una disección de la vertebral derecha en una sola oportunidad, me quedaría la del lado contralateral y así sucesivamente. Volviendo entonces a la teoría de Fit que habíamos hablado acerca de esas etapas del aprendizaje, donde aplicar entonces la simulación, básicamente y en sentido general, la simulación se aplica en la fase de integración, asociación y en la fase de automatización. Sin embargo, les puedo decir que hoy en día existe una tendencia importantísima a la simulación cognitiva. La simulación cognitiva no es más que ese repaso mental de cada uno de los pasos teóricos que nosotros podemos tener en determinado procedimiento quirúrgico y que nos va a hacer, pues digamos que tenerlos a la mano, tenerlos disponibles desde el punto de vista cognitivo lo más pronto posible al momento de realizar el procedimiento. De manera tal de que ya sea o tienda a ser automático lo que vamos a hacer dado el repaso mental que nosotros hemos hecho. Y esta gráfica de uno de los estudios donde habla de, bueno, esta simulación ha sido utilizada en deportistas de élite, de alto rendimiento, e inclusive en ejecutivos, etcétera, y hoy en día en militares, y hoy en día en cirujanos. Y no solo la simulación cognitiva me ayuda a mejorar mis condiciones, sino a recuperar en determinado momento alguna pérdida cognitiva en algún paciente. No quisiera terminar sin antes hacerle un comentario con respecto a la laparoscopia y trauma. Obviamente la simulación en la laparoscopia ha ganado un terreno muy grande, sobre todo en las cirugías electivas, pero en trauma también. Y fíjense, este modelo desarrollado por la Universidad Católica, el de la derecha, es un modelo experimental de la simulación de una lesión de diafragma. Y quise traerle las dos versiones, del lado izquierdo la versión real y del lado derecho la versión simulada, para que vean lo importante que sería entonces
que un individuo antes de exponerse a una lesión real de diafragma pueda hacer una práctica simulada. En conclusión, una de las cosas muy, pero muy importantes es considerar la simulación como recurso adicional para mejorar el entrenamiento. Pero ojo, es un recurso adicional y hay que tenerlo en consideración bajo una secuencia. Y esa secuencia no debe interrumpirse. Es decir, la simulación viene a ser un valor agregado y no verlo como algo total y absolutamente individual. Desde las clases teóricas, que son muy importantes, hasta los procedimientos específicos y generales simulados, que sin duda alguna representan una secuencia en la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente el hecho de simular, sino que esto lleva una secuencia. Y que esa secuencia inclusive está dada por simulaciones dirigidas por el especialista, donde el especialista le dice al estudiante, mira, esto lo debes hacer de esta manera, por ejemplo, en este caso de modelos ex vivo perfundido o en modelos anestesiados, por ejemplo, fíjense, esta reparación cardíaca, así como vimos la anterior, en el modelo, aquí vemos la reparación cardíaca de una aurícula en el contexto de un curso de destreza de DSTC, donde se ve la reparación auricular guiada, realizada por el alumno, guiada por el instructor. Lo que sí tenemos claro es que lo que debemos realmente evitar es esperar la situación de tener un paciente, como por ejemplo con una lesión cardíaca, para entonces explicarle al estudiante qué es lo que debe hacer. En esencia, definitivamente no es el mejor momento para explicar. Debe existir un momento previo y en eso es donde la simulación tiene su protagonismo. Hoy en día vivimos una situación bien dramática con esto del distanciamiento social y esta imagen, pero digamos que un poco jocosa de cómo entonces sería hoy en día o cómo estamos viendo hoy en día la cirugía. Sin embargo, recordar que lo que dije al principio, a operar se aprende operando y que por mucho que podamos nosotros teletransmitir algún procedimiento, pues hace falta la práctica. Esto es un ejemplo de un apoyo que nosotros, el equipo de cirugía de trauma, ha hecho a los traumatólogos en transmisiones en vivo de cirugías, por ejemplo, artroscópicas guiadas, realizadas en cadáveres y transmitidas de forma directa. Quiero finalizar con esta frase muy importante que dice que la teoría sin práctica es manca y la práctica sin teoría es necia. Sin duda alguna debe existir una correlación entre ambas. Un cirujano es completo no solamente porque tiene una habilidad quirúrgica muy grande, que la ha podido adquirir de forma individual o con cualquiera de las estrategias que hemos venido conversando. Un cirujano es completo cuando combina, sin duda alguna, la práctica, la buena práctica clínica con una teoría adecuada, es decir, un buen protocolo y un buen concepto. Muchísimas gracias por su atención.